Entonces, eso tiene la psicología social. Si podemos, ponemos un psicólogo, una psicóloga social en cada barrio. Es un enfoque totalmente diferente, es un enfoque más lineal, no es un enfoque verticalista, sino más bien horizontal. Decíamos, está bien que la psiquiatría es mucho más vieja que la psicología, que el psicoanálisis y demás, pero la estructura hasta el día de hoy del psiquiatra, que es un médico clínico especializado en la mente, la psique, ahí va el psiquiatra que hasta el día de hoy te atiende probablemente con su guardapolvo blanco, ¿no? Ya el psicólogo, que es una ciencia más nueva, es una ciencia de 2 siglos, o sea, como ciencia instituida incluso en la Argentina, es más nueva que la psicología social, tiene 70 años. Ya te atiende más laxo, más, bueno, pasá, tomás un café, tomás un jugo, ya no te sienta en el diván del psiquiatra, porque era típico el diván, que es como una cama, como un sofá grande, y la persona se recuesta ahí y empieza a hablar y el psiquiatra toma nota. Bueno, algunos psicólogos todavía lo hacen así, pero los psicólogos más nuevos, más jóvenes, en una mesa de café, en su despacho, en su oficina, ¿cómo se dice? Bueno, en su lugar de terapia, consultorio, en su consultorio, te atiende más distendido y te escucha y te pregunta y trata de hacer reflexiones, de hecho, también tira disparadores para que la persona vaya sacando de adentro, como se dice popularmente, tira verde para sacar maduro, o sea, te tira preguntas interrogantes para hacer pensar un poco al paciente y que el paciente sea guiado a expresar, a desembuchar cosas que tiene adentro, incluso cuestiones que tiene reprimidas, que por ahí ni siquiera se sabe que las tiene. Existía acá en La Plata un buen pastor, una persona muy sana, ahí no me acuerdo ahora el nombre, ahora cuando venga le pregunto, que una vez nos contó que él descubrió un día haciendo psicoanálisis que tenía miedo, o sea, tenía un profundo miedo a las explosiones, por ejemplo, estos que pasan con la moto haciendo corte, o las explosiones de un auto cuando gasifica mal, ¿no? Y él no sabía por qué, saltaba mal y le daban palpitaciones, y un día descubrió en la terapia, y fue después lo corroboró con su madre, que todavía estaba viva, que había sido porque la madre se asustó en una situación que hubo hace mucho tiempo por unos disparos muy cercanos que tuvo, y él estaba en el vientre de la madre, estaba embarazada, y le quedó a él ese miedo. Está bien, la madre se asustó mucho porque estaban en una situación muy complicada, una situación en la Argentina durante los años 1950 y pico hasta los 80 y pico, durante más de 30 años tuvo dictadura, y bueno, y entonces peligraba, o creyó la madre que peligraba su vida. No le dispararon a ella, parece, pero dispararon muy cerca, una ráfaga, y se asustó de muerte la madre, digamos, y la criatura quedó afectada. Y entonces este pastor, que es un pastor de sanidad interior, un pastor que se dedicó también al psicoanálisis, terminó descubriendo de grande, de 20 y pico de años, porque llegó un momento que ya era un muchachón grande, un hombre aparte hecho y derecho, y le seguía asustando un montón. Si pasaba uno y hacía los cortes que hacen con la moto, él le daba palpitaciones, todo como si se le viniera el fin del mundo. Y era en función de esta afectación que había tenido cuando niño.
Así que el medio nos afecta sobremanera. Ahora, podéis leer la definición de la mirada de Bleger. La definición de la mirada de Bleger es la siguiente. La mirada de Bleger. La personalidad se asienta sobre un trípode formado por la constitución, el temperamento y el carácter. Sobre ellos hay una creciente influencia de los factores culturales y una decreción indicencia de los hereditarios. La personalidad está dada por el conjunto organizado de la totalidad de conductas. No hay personalidad sin conducta, ni hay conducta sin personalidad. No hay ninguna manifestación de un ser humano que no pertenezca a su personalidad. Se caracteriza por sus pautas de conducta más habituales o predominantes. Miren qué importante. Vamos de vuelta, que teníamos acá la personalidad, el inicio de la psiquis y las distintas miradas del fenómeno psíquico. Dice Bleger que la personalidad se asienta sobre un trípode, sobre 3 pilares, formado por la constitución, el temperamento y el carácter de la persona, del individuo. Así que aquí podemos poner un poquitín más abajo, ¿no? Bleger, para ir comprendiendo conceptos de autores, conceptos básicos, y podemos poner constitución, temperamento y carácter. En este trípode, en estas 3 realidades, se asienta la personalidad. Así que podemos poner Bleger, y si quieren al lado o abajo, personalidad. La personalidad, según Bleger, se asienta en la constitución, el temperamento y el carácter del individuo. Se asienta la personalidad de una persona, de un ser, de un humano, de un él, un ella, un ellos, un humano, se asienta sobre la constitución, el temperamento y el carácter de la persona. Sobre ellos hay una creciente influencia de los factores culturales, ¿sí? A ver, podemos hacer, si se ve uno de estos, ¿no? Un corchetito ahí, ¿cómo se dice? Una llave. Porque acá nombra varias influencias, ¿no? Entonces, en la llave ponemos culturales. Esto es lo que lo afecta. Sobre ellos hay una creciente influencia de los factores culturales y una incidencia de los hereditarios, es decir, genéticos. Entonces, la constitución, la personalidad, la constitución de la personalidad, el temperamento del sujeto y el carácter que le fue formado, esto si lo quieren poner, miren, la constitución, ¿no? La constitución, digamos, biológica, antropológica del sujeto, pongan eso, la constitución biológica antropológica del sujeto, el temperamento que posea el sujeto y el carácter que le fue forjado o formado al sujeto. Hay diferencias, ¿no? La constitución biológica, antropológica del sujeto, el temperamento
que posea el sujeto y el carácter que le fue forjado al sujeto. Es todo el mismo sujeto, es toda la misma personalidad, pero podría haber salido de diferente forma, con otro temperamento o con otro carácter, si determinadas influencias, determinadas incidencias hubieran sido diferentes. Por ejemplo, los hijos de militares tienden a tener un temperamento más serio que los hijos de un músico, que tienden a tener un temperamento, si bien hay excepciones a la regla, tienden a tener un temperamento más emocional. Entonces, el temperamento, que es parte de la personalidad, ojo, esto es parte de la personalidad del sujeto, es ampliamente, decididamente influenciado, y un sujeto puede salir de una forma o de otra si, por ejemplo, el papá era militar pero murió cuando tenía 2 años y la madre cuando tenía 3 se juntó con uno que era músico. Se juntó, digamos, con su padrastro, ¿me explico? Si lo hubiera criado el padre militar, hubiera tenido un temperamento, pero como desde que todavía no estaba formada su personalidad social, su influencia masculina, paternal, fue un músico, tuvo otro temperamento. La misma persona, bueno, después tenemos el carácter que le fue forjado al sujeto. El carácter es netamente una cuestión social. El carácter de un sujeto es una cuestión social. El carácter del sujeto es una cuestión social. ¿Por qué? Porque eso sí es 100% formado por la sociedad. Obvio, siempre hay una incidencia, una puja, una chispa, de acuerdo a la genética que tenés. Pero no obstante, el carácter es el que más responde a los modelos sociales. Ahí ponemos, el carácter es el que más responde a los modelos sociales. A partir de esto, después algún día podríamos hablar de los sociópatas y de los psicópatas. No, de los sociópatas, no los psicópatas. La psicopatía es una cuestión genética. La sociopatía es netamente una cuestión de presión social o de interpretación de que determinados mandatos sociales me presionan y entonces poco a poco me sociopatizo y me vuelvo un sociópata. Y afectan directamente la personalidad del sujeto. Ahora, la constitución biológica, antropológica del sujeto no puede ser modificada, salvo que afecte su genética. Si no afecta su genética, su constitución biológica, que es también antropológica, va a ser la que debe de ser. Una persona que viene con los alelos genéticos para ser de estructura biológica antropológica, profeta o exhortador o maestro, lo va a hacer a no ser de que afectes, que igual no va a salir bien, porque en ese sentido no se puede cambiar la estructura biológica antropológica. Sí se puede infectar o afectar, pero no se puede cambiar. Ahora, sí se puede cambiar el carácter de un sujeto. Típico. El hombre era un hombre mediocre, una persona común, trabajador, típico de, como los Simpsons, beben cerveza, ¿no? Salen del trabajo y van al bar a beber cerveza. Y bueno, tiene un autito viejo, modelo 80. ¿Y qué pasó? Jugó a la lotería o la quinela, que son juegos de azar, y ganó la lotería. ¿Y qué hizo con esa plata? Se separó de la esposa, les dejó un dinero, tomen, cómprense una casa, unos autos, y se fue a vivir a Mar del Plata o a Miami
con el 80% de la millonada que ganó, a hacer otra vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue su constitución biológica? No. Fue su carácter. Porque el carácter es afectado socialmente. Entonces, si tuviera una influencia por quizás el lugar donde trabajaba, los veía reírse, andar en auto 0 kilómetros, en camioneta 0 kilómetros, y el pobre nunca llegaba porque cobraba 50, 40 mil pesos por mes, apenas podía mantener un auto modelo 80, pero tenía esa influencia. Cuando ganó 6 millones de pesos, le dejó 1 millón de pesos a la señora y los hijos, o 2, se llevó 4 millones de pesos y se fue a hacer una vida más elevada, entre comillas, ¿no? Ahí no es su constitución biológica la que está actuando, ni la que fue afectada, sino su carácter. Porque el carácter es directamente afectado por lo social. Así es como las personas pueden pasar de ser valientes a ser cobardes, de ser al revés, de ser apocados por la influencia que reciben, a ser héroes, ¿no? El típico héroe que parece antihéroe, por la influencia de la sociedad. Ahora vamos con el último segmento.